Maono y su línea de micrófonos gamer ha sacado el modelo PD200X. Este que tenemos acá en el canal. Vamos a hacer un unboxing, un extenso review. Vamos a ver características, ventajas, materiales, acabados y sobre todo vamos a colocar a prueba su audio para ver si realmente entra o no entra en un micrófono precio-calidad para un mundo gamer como el de nosotros. Todo eso y más aquí en TechCa. Bien, para comenzar, como siempre, les recordamos que si ustedes tienen un box list review o incluso quieren comparativas de productos como estos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan extremadamente el mundo gamer y las noticias. Recuerden que todos los resúmenes de nuestro review siempre estarán en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, los Maono, ¿tú ya trajiste tu micrófono anteriormente al canal? Pues bien, los fieles seguidores se darán cuenta que sí, los que no, les vamos a dejar el link en la parte de aquí arriba para que lo comparen junto con pero la diferencia de ese micrófono anterior a este es que era un micrófono de escritorio fijo, mientras que este es un micrófono al aire, o bueno, así le llamamos nosotros acá, al aire o de brazo, el cual es un poco más profesional, tiene un poco mejor de recepción de sonido. Así que por eso vamos a abrirlo, vamos a ver las características, ya que compramos la parte combo que viene con el brazo, que les anticipo que con Maono el brazo sale muy pero muy económico, es un valor muy mínimo adicional, y vamos a mirar las características y vamos a ver los acabados de materiales de construcción, para luego pasar lógicamente a nuestro test y a nuestro review completo. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a ver la parte externa de la caja y vamos a encontrar en la parte principal o frontal simplemente el micrófono como tal de la imagen, y en la parte superior derecha vamos a encontrar que tiene una función de RGB y tiene la opción para la aplicación interna de ellos que se llama Maono Link, que es muy buena y vamos a ver más adelante. Vamos a encontrar aquí la característica y sobre todo el modelo, que es el PD200X serie, y vamos a encontrar que este micrófono ya nos están anticipando que aparte de ser USB también tiene XLR, o sea que se puede utilizar lo que es en interfaces de conexión para podcast y demás, entonces súper bien por ese lado si tienes esta parte de lo que es las interfaces. Por el lado de atrás vamos a ver algunas otras características como tal, donde nos están mandando las respuestas de frecuencia, lo que es el tipo de patrón que tiene el micrófono y el tipo de conexiones como tal, y algunos accesorios y descripciones que vamos a ver más adelante mejor que en la caja. Por ahora vamos a abrirla por aquí, por la parte de arriba, y vamos a encontrar en la caja simplemente lo que es el micrófono, y como les recordamos es un brazo de versión combo que viene con el brazo hidráulico, entonces por eso la caja es un poco más larga. Vamos a encontrar por el lado derecho un cable que viene con USB adaptable, que es con un conector tipo A, entonces pues está muy bien por ese lado, y también por el otro lado tipo C para el micrófono directamente, entonces muy bien por ese lado. Vamos a encontrar manuales, que cosa que realmente pues nunca utilizamos, pero no está de más. Y vamos a encontrar otro pequeño manual que es el del brazo, y vamos a encontrar aquí la base del brazo, que se encuentra en hierro, entonces está muy bien porque pues no es de plástico, no se va a partir fácilmente, entonces la verdad pues está muy bien diseñado, por su precio está muy bien construido como tal. Vamos a probarlo ahorita más adelante. Vamos a quitar esta parte de almohadilla. Vamos a encontrar ahora sí el brazo completo como tal, que es un brazo bastante estándar, bastante sencillo. Viene con un adaptador naranja para poderlo pues adaptar dependiendo del radio del micrófono como tal, y pues viene totalmente en negro, entonces pues hace acorde con el micrófono y hace acorde de pronto con un setup más estándar. También es metálico, no tiene ninguna parte plástica por lo que noto, solamente lo que es la parte del ajuste de acá de la manilla, nada más. El resto viene totalmente en aluminio. Y lógicamente ya lo principal, que es el micrófono que viene con el adaptador, que viene ya pues para colocarlo al adaptador, ya que viene mucho más grande, y con los materiales como tal, que al parecer todos son de aluminio o de hierro, entonces muy bien por ese lado. Vamos a colocarlo aquí para verlo más a detalle, mientras cerramos la caja y sacamos todo de aquí de la mesa. Y bien, empezando con el brazo, simplemente podemos encontrar el brazo que tiene como tal los resortes típicos del brazo, y los cuales podemos como manipular un poco mejor. Tiene una distancia, a ver, vamos a ver en esta mesa, tiene una distancia bastante larga, bastante decente, fácil de manejar. Pues no hay mucho que decir del brazo, es un brazo estándar que muchos de ustedes de pronto conocen. Vamos a sacarlo simplemente aquí a un lado, vamos a concentrarnos en el micrófono como tal. Ahora sí, el micrófono no lo podemos apoyar porque, como dijimos al principio, es un micrófono de brazo, o micrófono lo que es al aire, que decimos nosotros, y tenemos la construcción como tal. Primero que todo, la almohadilla, y tenemos el aro que es en plástico de soporte de la almohadilla. Entonces bien, porque hay muchas veces que las almohadillas ni siquiera vienen con soporte. Sí, entonces bueno, se lo
da un pequeño plus para que se pueda adaptar y no se dañe tan fácil lo que es el borde, ¿no? De tanto quitar o poner para limpiar. Entonces bien, tenemos totalmente en aluminio la protección del micrófono como tal, entonces está bien, está decente. Por el lado del cuerpo como tal viene un borde o una raya delgada, bueno, no tan delgada, blanca, que es donde viene la iluminación RGB, y tenemos un botón para que sea de mute o silencio del micrófono, cosa que no es touch como en otras versiones de otros micrófonos, incluso de Maono que tenemos, pero sí es un botón físico el cual se escucha un pequeño clic, el cual puede pues por lo menos darte cuenta, además de que viene con una iluminación alrededor del promedio de volumen, el cual les puede dar y les puede mostrar en color rojo cuando esté muteado o en silencio. Entonces bien, también por ese punto. La parte de atrás tenemos también base totalmente metálica y en aluminio, como les dije al principio, con su conector USB-C y con el conector XLR. Además de que tiene un pequeño botón para que ustedes manualmente o a nivel de hardware puedan cambiar el color del micrófono estándar. Y viene con un pequeño plug 3.5 milímetros para poder monitorear tu sonido directamente con cualquier tipo de audífono. Entonces, muy bien por esa parte. Tiene un pequeño, lo que es pop de resistencia con unos clips a los lados, que ya van a ver un poco mejor en unas imágenes de apoyo, las cuales lo mantienen muy bien y no hacen que golpee para que no genere ningún sonido extra adicional por fuera. Ahora, lo único que se hace en plástico es este pequeño soporte y este pequeño brazo. Eso sí es en plástico, entonces pues la verdad no sé, la parte de amarre en plástico no me convence mucho, me hubiera gustado que hubiera sido también metálica, pero vamos a probarlo a ver qué tan resistente es, ¿no? Por otro lado, les puedo decir que viene lógicamente con su marca Maono en la parte de, si lo colocamos de frente, en la parte izquierda y en la parte derecha. Ustedes mover un poco el micrófono para que se adapte mejor, sobre todo aquí en el brazo pueden moverlo un poco más fuerte para que ustedes puedan colocarlo según a su gusto, como lo vayan a colgar. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente conectarlo y amarrarlo al brazo para hacer unas pequeñas pruebas y explicarle un poco mejor lo que es la funcionalidad de botones. Si bien ya teniendo el micrófono aquí totalmente montado sobre el brazo, podemos encontrar que la iluminación RGB de una vez se activa automáticamente en la parte pequeña de aquí arriba, un hilo muy delgado que me parece algo bastante decente, no tan exagerado. Entonces está muy bien. Si ustedes quieren pueden activarla, desactivarla simplemente con el botón, como les dijimos anteriormente, en la parte de abajo, y el botón de regulación en principal es el que pueden encontrar en color verde para que ustedes suban o bajen la ganancia del micrófono, o si no, al oprimirlo van a encontrar un color azul, el cual puede subir o bajar el monitoreo como tal. Entonces pues las características se encuentran bastante bien, está bastante rígido el brazo, no es como que se mueva muy fácilmente, y el micrófono sí tienen que tener en cuenta que tienen que tenerlo de frente. ¿Por qué? Porque según las especificaciones técnicas, este es un micrófono cardioide polar, entonces si ustedes hablan directamente por acá se va a escuchar bien, y si hablan por los lados se va a escuchar mal. Por ejemplo, vamos a pasar del audio que tenemos aquí en el estudio al audio del micrófono en estos momentos. Y bien, ahora a partir de acá me están escuchando con el audio del micrófono, y como les decía anteriormente, es un cardioide, así que si ustedes hablan directamente acá se va a escuchar bastante bien, pero si ustedes llegan a colocar su voz en la parte de aquí al lado ya no se va a escuchar exactamente igual. O si ustedes incluso se retiran del micrófono y hablan un poco aquí más apartado del micrófono, no se va a escuchar exactamente igual. Tiene que ser totalmente aquí enfrente de él. Entonces, de esa manera pueden tener un mejor audio. Además que la conectividad, como ya les dije, en este caso la conectamos por USB-C y no por XLR. Que XLR sería muy bueno si lo pudieran tener una conexión con una interfaz. Podrían manejar muchísimo mejor y tener muchísimas ganancias. ¿Y a qué me refiero? A que esto tiene una profundidad de bits de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 48. Ahora, hablando de respuesta de frecuencia, estamos hablando de 40 a 16 y una sensibilidad que es donde cambia según la conexión que les estoy diciendo. El XLR tiene una sensibilidad de menos 52 decibeles, mientras que con la conexión USB-C, que es la que ustedes están oyendo en estos momentos, tiene una sensibilidad de menos 10 decibeles. Entonces, por ese lado se van a encontrar alguna diferencia, pero sin embargo, ustedes pueden configurarlo muy bien en la computadora sin ningún problema, con OBS y demás, o incluso con el software de Maono, que como les decía al principio tiene su propio software, Maono Link, que lo pueden descargar de la página web oficial. Nosotros ya lo instalamos y si pueden notar aquí en la pantalla de la computadora pueden encontrar el software como tal, el cual tiene la opción estándar o la opción avanzada. En la opción estándar tenemos el botón de mute y lo interesante es que el software se configura o se adapta directamente al hardware también. ¿Por qué? Porque aquí está el botón de mute, que si nosotros colocamos acá,
no nos van a escuchar nada. Incluso si lo oprimimos acá, que es el botón físico, que quiero aclarar que en mi concepto personal me gusta porque los botones que son como de touch nada más son muy sensibles y puedes colocar un mute sin darte cuenta. Al oprimirlo, al igual que en el software, como pueden notar, de bloquear automáticamente desde hardware y se ve en el software, por si acaso ustedes quieren tener un monitoreo digital, ¿no? Entonces ustedes lo pueden notar. Aquí tenemos también las ganancias del micrófono y las ganancias de lo que es el monitor para regular. Incluso ustedes pueden, al mover el botón, ustedes vamos a cambiar aquí el botón de monitor, y en el monitor, si ustedes mueven físicamente, lo van a ver también en el software. Entonces no solamente en el software, sino en el hardware también lo van a poder notar. Ahora sí, en el micrófono, si lo bajamos o subimos, se pueden dar cuenta que cambia el tono. Entonces, por ese lado está muy bien. También podemos tener lo que es el monitoreo del micrófono, poderlo colocar en off o no. Y tenemos también el tipo de tonos que viene con 3 configuraciones predeterminadas. Y estamos hablando de la configuración bit, que es una configuración como la que estamos teniendo ahorita, sin ningún tipo de edición, es solamente así conectado directamente al micrófono. Y es una opción muy buena, ya que te aísla bastante el sonido de los demás. Mientras que la opción original, si la pasamos acá, ustedes pueden notar de pronto un pequeño o ligero cambio y en el tono de mi voz, y si ustedes lo colocan en versión natural, ustedes pueden encontrar de pronto también un cambio muy mínimo, no se va a notar mucho, pero si ustedes tienen ruidos externos o demás, se puede escuchar. Por ejemplo, vamos a repetirlo, vamos a hacer acá y vamos a hacer unos pequeños sonidos alrededor, y en la parte original vamos a encontrar unos sonidos totalmente diferentes, entonces se va a escuchar un poco de pronto más, y en la parte natural de pronto un poco más de eco, entonces podría notarse la diferencia. Ahora, en la parte del RGB, que es esta pequeña iluminación muy discreta, podemos encontrarla, que la podemos prender o apagar desde aquí de software, al igual que el hardware con el botón de abajo que ya le dijimos anteriormente, y pueden notar la intensidad de luz, y también pueden notar que lo pueden configurar con colores estándar según su setup. Por ejemplo, vamos a colocarla aquí en rojo, que nuevamente tenemos el setup, y ustedes se pueden dar cuenta de que aquí cambia automáticamente sin necesidad de modificarla en hardware, solamente en software. Entonces está bien por ese lado. Vamos a volver a colocar. Ahora, si ustedes quieren una configuración en software un poco más avanzada, que es esta opción, tiene en la parte de arriba lo mismo, tienen la parte de muteo, tienen la parte de regulación tanto de micrófono como de monitor, pero en la parte de ecualización cambia un poco para tener 4 opciones de ecualización un poco más, digámoslo así, un poco más profesionales, entre comillas, porque realmente es pues ustedes lo pueden ecualizar muchísimo mejor en OBS o en un software más pro o especializado, pero nos da la opción, que es algo que pues se les agradece bastante a Maomo. Incluso en la opción avanzada tiene 2 opciones más adicionales que no tiene la estándar, que es la limitación de los decibeles o la compresión de los decibeles. Esto ayuda bastante para que ustedes puedan simplemente gritar o hablar bajo y el audio se escuche o se mantenga en el mismo nivel. Entonces eso ya es un poco para personas un poco más avanzadas para manejarlo mejor. Vamos a pasar a la parte estándar, que la parte estándar me parece que es más que suficiente con el tipo de ecualización básica que tenemos. Recuerden que ahorita me están escuchando exactamente a un porcentaje, un 70% del micrófono. Entonces me parece que el audio hasta donde están escuchando se encuentra bastante bien. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro audio habitual para sacar nuestras conclusiones. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir de este micrófono? Y es que el PD200X de Naomo realmente cumple todas las expectativas. Es un micrófono que tiene una calidad de construcción bastante buena en hierro y metal, tiene una recepción de audio bastante decente, que incluso puedes arreglar mucho mejor en postproducción, o incluso si tienes una interfaz para XLR, pues mejora muchísimo más. Entonces tener esa opción de versatilidad de conexión entre USB y XLR es bastante buena, además de que su iluminación bastante decente de RGB, bastante delgada y sencilla, es muy buena para tener diferentes opciones. Ahora, lo único de pronto sería el soporte, como le hemos dicho anteriormente, el soporte principal, que es en plástico y bastante endeble, pero entendemos que Naomo lo está haciendo para poder economizar en producción y poder tener un precio más competitivo en el mercado de los micrófonos de gama media alta. Entonces por eso no hay ningún problema, simplemente con que tengas un poco de cuidado en él bastará. Ahora, según esto, el micrófono, el precio es de $69 en el mercado de los Estados Unidos, pero aquí viene lo importante: el brazo, si lo compran en combo, el brazo viene con un valor de $10 adicionales si lo compran en combo, así que quedaría un total de $79, algo que me parece a mí en el concepto personal que vale mucho la pena, un incremento tampoco por un brazo estándar que realmente te servirá bastante, así que realmente me parece que es una muy buena opción de compra. Ahora, lógicamente, según Mercado Libre y Amazon de sus países, siempre va a variar los precios, por eso le dejamos aquí abajo en la descripción
descripción todos los links de compra para que ustedes comparen y vean cuál es la mejor opción de compra. Recuerden que Amazon Estados Unidos reparte a toda Latinoamérica sin costo de envío. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero que os haya gustado. Si es así, regálenme un like y si no se han suscrito, suscríbanse en el botito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.